Muy buenas tardes a todos. Gracias por esta invitación. Quiero comenzar saludando a la doctora Sandra Forero, mi coequipera, la presidenta ejecutiva de Camacol, a mi compañero de universidad, mi colega, el doctor Edwin Chiribí, vicepresidente técnico de Camacol, a todo el equipo del gremio, a todo el equipo de la Cámara, de igual manera a los miembros de su junta directiva, al doctor Carlos Arango, presidente de la Junta y presidente de Constructora Bolívar, a sus dos vicepresidentes, el doctor Felipe Calderón, presidente de CFC Constructores, y al doctor Carlos Mario Gaviria, presidente de Conaltura. Saludo de igual forma al equipo del Ministerio de Vivienda que me acompaña hoy, el doctor Felipe Walter, la doctora Marcela Rey, el doctor Alejandro Lobo y por supuesto nuestro viceministro, el doctor Carlos Ruiz. Y, por supuesto, de igual manera, al equipo de RTBC, que nos acompaña en esta transmisión y lo hace posible. Este es mi tercer Congreso Nacional de la Construcción, Vivienda como Fuente de Bienestar. He estado en más de 20 encuentros regionales de las distintas seccionales de Camacol. Este es mi tercer Congreso anual como ministro de Vivienda. Será curiosamente, la primera presentación que haga sin utilizar un solo gráfico y quiero compartir con ustedes algunas reflexiones. La primera reflexión, tal vez la más importante, lo que ha significado para el gobierno del presidente Duque y en particular para el Ministerio de Vivienda, la relación, la muy buena relación, la insuperable relación con el gremio edificador, con Camacol. Lo normal es que un gremio se dedique a la defensa legítima de los intereses de sus afiliados. Lo normal es que un gobierno se dedique desde la política pública a la promoción sectorial, a la promoción de empleo y al cierre de brechas. Entre el sector privado y el sector público, en lo que tiene que ver con vivienda, ha existido, afortunadamente tenemos esa sana tradición, ha existido una confluencia de objetivos. Ha existido una gran coincidencia de objetivos, de hacer de este sector no solamente un motor de crecimiento económico, de generación de riqueza, de generación de valor agregado y generación de empleo, sino también constituir a la vivienda en un poderoso instrumento de justicia social. En eso está Camacol, en eso está el Ministerio de Vivienda, en eso está el Ministerio de Industria, el Ministerio de Hacienda. Tenemos confluencia en nuestros objetivos. Y ese feliz acuerdo de objetivos nos lleva a que hayamos podido constituir un buen equipo de trabajo, un equipo de trabajo ampliado. Un equipo de trabajo que es una suerte de cuadrilla, donde tenemos no solamente constructores, edificadores, tenemos también distintos tipos de industriales, tenemos proveedores de toda la cadena de producción, tenemos por supuesto a los colaboradores, tenemos a la academia y tenemos a distintas agencias, distintas organizaciones del sector público. Este equipo tiene, insisto, la obsesión de hacer de la vivienda un poderoso instrumento de justicia social. Somos como la Liga de la Justicia, pero de la construcción. Somos la Liga de la Vivienda. La Liga de la Vivienda es este equipo multidisciplinario con personas de distintas procedencias, de distintas regiones, de distintas profesiones, del sector público, del sector privado, que nos hemos dedicado de manera intensa durante los últimos 1.110 días a sacar adelante la agenda de vivienda para Colombia. Estos son algunos de los miembros, este es un puñado de los miembros de la Liga de la Vivienda, pero todos los que nos escuchan a esta hora hacen parte de este importante equipo. Y esta Liga de la Vivienda no comenzó el 7 de agosto del 2018, comenzó un poco antes, comenzó en el proceso de empalme, ese importante procedimiento en el cual logramos conciliar no solamente las promesas de campaña y la plataforma programática con la que el presidente Duque gana las elecciones, sino también lo que el sector autorreporta e identifica como sus necesidades.
Ese proceso de empalme, que fue muy interesante y que fue muy provechoso, sentó las bases de lo que sería nuestra política de vivienda en el Plan Nacional de Desarrollo. Y el 7 de agosto del 2018 arrancamos en el ejercicio de este ministerio, y yo diría que arrancamos con pie derecho, y es el primero de los actos de este recorrido. Acto número 1, un arranque con pie derecho. Comenzamos desde el empalme. Desde el empalme logramos trazar las rutas, conciliar lo que sería ese feliz matrimonio entre los desafíos identificados por el sector y las promesas de campaña, la plataforma programática con la que Iván Duque gana la presidencia de la República. Allí trazamos lo que estaría consignado posteriormente en nuestro Plan Nacional de Desarrollo, y en firme comenzamos el 7 de agosto del 2018. Y como uno no está desprovisto de accidentes, así como se nos acaba de ir la luz, intentamos comenzar ese 7 de agosto con pie derecho. Veamos. Esa era la pregunta. ¿Se cayó el ministro el día de su posesión? ¿Será que se caerá también el sector? ¿Se caerán las ventas? ¿Se caerá la producción de viviendas? ¿Se caerán las iniciaciones? Para tratar de convertir este incidente en una anécdota y no en un mal presagio, tomamos una serie de determinaciones de política muy rápidas que hicieron parte de una suerte de victorias tempranas. La primera de ellas, que a mi juicio es la más importante, fue darle continuidad de inmediato al programa Mi Casa Ya. A mí me gusta hacerlo en público, en privado, reconocer que Luis Felipe Henao es el padre de Mi Casa Ya, es el padre de la política de vivienda por el lado de la demanda en Colombia, es el padre de los mecanismos ABC de ahorro, bono y crédito en este país. Lanzó este programa con mucho éxito el 15 de septiembre del 2015, y 3 años después, cerca de 3 años después, cuando llegamos al gobierno, se había entregado un número importante, muy importante de subsidios, más de 37.500. Darle continuidad era mandarle un mensaje clarísimo al mercado, clarísimo, que nos permitiría en los primeros 12 meses de gobierno entregar casi 37.000 subsidios. En 12 meses, arrancamos en 12 meses, entregando casi tantos subsidios como se entregaron en los últimos 3 años. Darle continuidad a Mi Casa Ya fue la primera gran victoria, un gran acierto de este gobierno, y así como el programa continuaba la expectativa de empleo ya para cientos de miles de trabajadores. Pero no solamente eso, en el mundo emergente tenemos que avanzar en la reducción de los déficits cuantitativos, esto es, producir más vivienda, que más personas puedan dejar de pagar arriendo y comprarse una vivienda nueva, pero también tenemos que avanzar en los déficits cualitativos, que no es nada distinto a mejorar las condiciones de las viviendas que ya están construidas en todo el mundo emergente, en los países que han recorrido, digamos que ese camino hacia el desarrollo, hacia el primer mundo, en el momento en que los déficits cuantitativos empiezan a estar por debajo del 10% y se consolidan en niveles de un dígito, empiezan a surgir programas de mejoramiento de vivienda. El gobierno del presidente Duque propone este ejercicio al país, lanza de manera muy rápida Casa Digna, Vida Digna, con una meta muy ambiciosa, 600.000 mejoramientos, tanto de vivienda como de entorno y titulaciones. Ya van cerca de 120.000 casas mejoradas, 60.000 títulos entregados y más de 350.000 beneficiarios de mejoramientos de entorno. Casa Digna, Vida Digna, para atender los déficits cualitativos de Colombia, se lanzó y se hizo una realidad justo al comenzar el gobierno. Pero lo tercero, quisimos profundizar Mi Casa Ya, haciendo una serie de ajustes paramétricos o de programas complementarios que nos permitieran aumentar las probabilidades que los colombianos encontraran ese cierre financiero de su vivienda. Activamos, por ejemplo, el subsidio concurrente en el que nos trazamos una meta de entregar 13.000, vamos por el 28.100,
vamos a entregar más de 30.000, vamos a cumplir en cerca de un 250% esa meta. El subsidio concurrente funciona muy bien y llegó para quedarse de las manos de las cajas de compensación familiar, donde también lanzamos subsidios complementarios con las entidades territoriales. Hoy son 7, escúchenme bien, 7 las gobernaciones donde están operando subsidios que van más allá de los de las cajas, que hoy se pueden sumar a los del gobierno nacional, con un objetivo muy claro, además microfocalizados, para que más familias que ganen menos de 2 salarios mínimos puedan comprarse una vivienda. Los apoyos van desde el lote, que es el apoyo natural, hasta bonos para el pago de la cuota inicial, que en algunos casos llegan a ser de hasta 10 salarios mínimos. 7 entidades territoriales han montado programas de este tipo y de esta naturaleza. Ese es un ajuste paramétrico que nos ayuda a que Mi Casa Ya vaya más rápido. Tercero, enfoque diferencial. Con cada una de estas entidades territoriales hemos priorizado ciertos grupos de la población. Hemos priorizado, por ejemplo, madres cabezas de familia, que es el foco de la intervención concurrente en Bogotá. Hemos priorizado familias que ganan menos de un salario mínimo en otros lados. Hemos priorizado deportistas, hemos priorizado víctimas, hemos priorizado todo tipo de población vulnerable y ese enfoque diferencial, personas en condición de discapacidad, ese enfoque diferencial es también a su vez una reivindicación desde lo social. Y también lanzamos semillero de propietarios para que las familias vayan ahorrando y construyendo justamente una historia financiera que les permita posteriormente acceder a Mi Casa Ya. Pero no solamente son estímulos desde el punto de vista de la demanda, también tenemos estímulos desde el punto de vista de la oferta, que son importantes. Por ejemplo, la modificación de los topes. Rápidamente modificamos entre BIS y VIP, uno de ellos, el segundo fue a través del Plan Nacional de Desarrollo, pero también sacamos adelante, cuanto antes, instrumentos que nos permitieran simplificar los trámites asociados a la habilitación de suelo. Tener un proceso más sencillo de habilitación de suelo se ha convertido en una obsesión de este gobierno para tratar de compensar algunas de las decisiones que muchas veces amenazan la estabilidad jurídica del sector edificador. Haya habido un grupo de decretos, haya habido iniciativas incluso con fuerza de ley, entonces simplificar ese tipo de decisiones para entidades territoriales ha sido uno también de nuestros objetivos, que lo dejamos claro desde el comienzo del gobierno y comenzamos a implementar. Así las cosas, nosotros logramos un 2018 y un 2019 donde el sector edificador marchaba a buen ritmo. Un 2019 donde se alcanzaron cifras históricas de comercialización de vivienda de interés social y un 2019 que trajo consigo cifras históricas en subsidios de vivienda. Fue así como en este primer acto comenzamos con pie derecho. Acto número 2. Habíamos logrado darle continuidad a las cosas que funcionaban bien, lanzar otro tipo de instrumentos que empezaron a mostrar resultados interesantes, lanzar también el componente cualitativo de la política y trabajar de manera obsesiva por hacer mucho más fácil los procesos de habilitación de suelo para cumplir una meta súper ambiciosa que planteó el presidente desde campaña de habilitar 16.000 hectáreas de suelo. 16.000 hectáreas, dicho sea de paso, de las que ya se han habilitado más de 13.000, meta en la que vamos avanzando a muy buen ritmo. Pero cuando el 2019 mostraba una buena dinámica, unos buenos resultados y comenzábamos un 2020 cargado de ilusión, comenzábamos un 2020 con muy buenas expectativas y con un primer trimestre donde, lejos de perder dinamismo, lo que hicimos fue acelerar y profundizar lo alcanzado el año anterior. Comienza nuestro acto número 2. Aparece un villano.
aparece un terrible nuevo villano. Aquí aparece un murciélago, pero este murciélago no es de los superhéroes, no es de los que defienden, y una sopa, probablemente la más cara de la historia, y nos encontramos con el coronavirus, el desafío más grande que haya tenido nuestra generación. Este cruel villano que llega a comienzos del 2020 a echar por tierra lo que habíamos logrado en el inicio de gobierno y lo que había logrado en cierta medida el sector edificador con una política muy clara que lleva más de una década al aire. ¿En qué situación nos puso este terrible villano? Este terrible villano trajo consigo enormes desafíos para nosotros, enormes desafíos en términos de nuestra capacidad productiva, en términos de nuestro empleo, y nos llevó a replantearnos buena parte de las decisiones que estábamos tomando hasta el momento. Veamos. Allí tuvimos memes por el ladrillo volteado, situación compleja en la que en cierta medida nos tocó ir reajustando buena parte de nuestros planes y nos concentramos primero en ayudarle a las familias a sobreaguar esta situación, a estar en su casa, a restringir los procesos de desalojo, a refinanciar buena parte de las deudas de los créditos hipotecarios, volver la vivienda un instrumento de protección, el primer círculo, el primer anillo de protección ante el COVID. Pero más importante que eso, creo yo, es lo que logramos hacer de la mano de Camacol. Y yo no me cansaré de felicitar a este sector, de felicitar a estos empresarios y de felicitar de manera muy especial a este gremio, porque quedará escrito en la historia de Colombia y en la historia del sector edificador que fue construcción, que fue edificaciones, el primer sector no esencial de Colombia que se reactivó. Y fue el sector edificador uno de los primeros sectores de construcción de toda América Latina que logró reactivarse. La experiencia de Colombia inspiró a muchos otros países que quisieron emular la propuesta que presentamos de la mano del gremio en términos de protocolos, en términos de ajustes logísticos, en términos incluso de ajustes normativos que nos permitieran seguir trabajando e ir recuperando poco a poco el empleo e ir recuperando poco a poco la normalidad. Pero luego vino un antes y un después. Ya no solamente con la recuperación de la actividad productiva, sino con el programa de reactivación económica. Yo lo digo con orgullo, el programa más importante de número de subsidios que se haya lanzado en Colombia. En un periodo de tan solo 24 meses, lograr consumir 200.000 subsidios de vivienda entre subsidios BIS y no BIS, reconociendo que la recuperación de este sector pasa no solamente por dinamizar el subsegmento BIS, sino también que lograr reactivar el segmento no BIS no solo traía externalidades positivas desde el punto de vista de la producción, sino también desde el punto de vista de la demanda de insumos y desde el punto de vista del empleo. A mi juicio, toda vivienda en Colombia termina siendo a la postre de interés social, dado que sugiere la demanda de mano de obra que se encontraba probablemente en el registro de no calificada y le permite entrar a la formalidad. Este es un sector que tiene niveles muy importantes de formalidad. El lanzamiento de los 200.000 subsidios nos permitió no solamente recuperar esa buena dinámica que habíamos alcanzado en el 2019, sino superarla, ir mucho más allá y lograr
una nueva escala de producción y una nueva escala de comercialización en Colombia. Estamos hablando de empleos que a la vuelta de 6 meses se habían recuperado en su inmensa mayoría. Estamos hablando de demanda a subsectores industriales que también empezó a mostrar una tendencia positiva al culminar el año pasado. Y estamos hablando, aquí quise recoger algunos de los notas de prensa que prensa nacional e internacional, estamos hablando de uno de los países del mundo en los que más se comercializó vivienda. Indiscutiblemente un país líder, un país que fue líder a nivel americano, un país que niveles de comercialización de economía más grandes como la brasilera. En Brasil, de acuerdo a las cifras de Coordenada Urbana, aquí estamos comercializando cerca de un 30% más de vivienda de lo que se comercializa un país como Brasil, siendo Brasil un país más grande que el nuestro, convirtiéndose Colombia en un ejemplo para el mundo emergente y sin duda alguna en un líder regional en términos de dinamismo de vivienda. Esto nos ha permitido que Colombia logre afincar un nuevo ritmo de viviendas anuales. Estamos hablando de más de 200.000 viviendas por año. Más de 200.000 viviendas por año significa ser un Cúcuta o incluso si llegamos a 230, un Cartagena cada año. Significa que en los próximos 46 años Colombia va a duplicar el número de unidades habitacionales que logró construir en casi 2 siglos de historia republicana. Las casas que se hicieron en 2 siglos, el número de casas, el número de viviendas, las vamos a hacer en 45 años. El paisaje urbano que verán mis hijos que no han nacido estará compuesto por viviendas de las cuales 1 de cada 2 todavía no se ha construido. Y eso es lo que trae consigo esta nueva escala de producción. Y nos lleva entonces esta nueva escala, esto fue el resultado que logramos alcanzar en el 2020, cómo logramos darle la vuelta a la aparición de ese terrible villano del COVID y sectorialmente dimos ejemplo de cómo se lleva a cabo un proceso de recuperación y eso nos lleva al tercero de los actos, acto que hemos llamado el baile de los que compran. Estamos hablando del 2021, un año en el que esa atracción, ese impulso que vimos durante el 2020 vuelve nuevamente a redefinir las escalas tanto de producción como de comercialización, nos lleva al mejor semestre de la historia de Colombia en términos de iniciaciones de vivienda y nos lleva al mejor semestre de la historia de Colombia en términos de comercialización de viviendas bis y no bis. Veamos. Con mucho menos ritmo, ese es el baile de los que compran. La felicidad de más de 100.000 familias que logran en un periodo tan corto de tiempo, los primeros 4 meses, llevamos alcanzando el número de los 100.000, que logran en un periodo tan corto convertirse en propietarios. Y aquí están los números, aquí está la realidad. Estamos hablando de un semestre en el que sacamos adelante la reglamentación de nuestra ley de vivienda y hábitat, que nos da instrumentos para tener más viviendas urbanas, más vivienda rural, simplificar el proceso de actualización de los planes de ordenamiento territorial. Estamos hablando también de la profundización este semestre, este comienzo del 2021, de la agenda BIM que hemos logrado trabajar, doctora Sandra, de la mano suya, que nos ha permitido tener ya más de 40 curadurías, pero también más de 300 certificaciones en nuestra capacitación de BIM, pero también no parar la agenda de hipoteca digital. Empezamos el piloto, como todo piloto, con una de las notarías, ya tenemos cerca de 100 que se han sumado a este proceso de hacer mucho más eficiente y mucho más transparente el proceso de compra y adquisición de vivienda, lo cual a la postre va a significar que sea también más barato.
Y finalmente actualizamos, y esto fue un sueño desde el día 1, el marco nacional de cualificaciones, trabajo conjunto con Ministerio de Educación, trabajo conjunto con SENA, que rindió sus frutos a finales del año pasado y que se termina de consolidar en lo corrido de este año. Lanzamos de igual forma este año, para ir más lejos, el programa de jóvenes propietarios, donde quisimos que para fomentar la competencia en la oferta de créditos de vivienda para menores de 28 años, el Fondo Nacional de Garantías, el Fondo Nacional del Ahorro, diera un primer paso de la mano del Fondo Nacional de Garantías para dar créditos de vivienda desde el 6.8% efectivo anual, créditos de vivienda que son sujetos de subsidio a la tasa y que por lo tanto traen por primera vez en la historia del país pagos de hipotecas con tasas efectivas anuales de menos del 3%, menos de 300 básicos anuales. Para un crédito de vivienda no tiene precedentes, va avanzando, ahí hay una foto de la entrega del 500, en realidad ya vamos por cerca del 2000. Y eso nos perfila como este año, y tal como lo muestra Camacol y lo mostró en su reporte de prensa del día de ayer, perfila este año como aquel en el que batiremos el récord del 2020, récord que a su vez batió el del 2019. 2021 estará consignado en la historia de el mejor año de la vivienda, el mejor año de la vivienda. Las cifras de coordenada urbana así lo demuestran, así lo ratifican. No tiene parangón. Estamos hablando de más de 100.000 iniciaciones, de 52.000 subsidios. 52.000 subsidios en lo corrido del año. Recuerden, estábamos hablando de 37.500 entregados en 3 años. Aquí estamos hablando de un año en curso que lleva algo más de un semestre y que lleva a su vez casi 52.500 subsidios, una cifra que parecía impensable hace 3 años, hoy es una realidad. Y por lo tanto empezamos a ver ahora los vasos comunicantes entre los indicadores de comercialización y los de actividad productiva. Vasos comunicantes que, si se quiere, bifurcan en 2 dimensiones. La primera de ellas, la del empleo. Tener más venta de vivienda y más iniciación es tener más empleo. Así lo confirman las cifras del DANE. Pero segundo, las de Producto Interno Bruto. Después de varios años, de muchos años, de tener registros negativos en el PIB del sector edificador, ya empezamos a ver recuperación que está muy asociada con el efecto base de la caída del año pasado, pero que nos marca una senda de un sector que seguirá creciendo en lo corrido de este año y que puede convertirse en uno de los grandes protagonistas, no solamente de la reactivación del empleo y de la demanda sectorial, sino también en el crecimiento de nuestro indicador, de nuestro Producto Interno Bruto. Esto es lo que registran las noticias. Mes tras mes a nosotros nos llaman los amigos de los medios de comunicación, los colegas de los medios de comunicación a preguntarnos, oiga, se les fue la misma noticia porque nos están hablando del récord de venta de viviendas. Nos mandaron la nota de prensa del mes pasado. Entonces nosotros insistimos, no, es que este mes volvimos a batir el récord y el mes entrante la noticia es igual y el mes entrante la noticia es igual. Entonces mes tras mes estamos batiendo los récords de comercialización de vivienda, pero la buena noticia es que va de la mano de indicadores extraordinarios de iniciaciones, que no podemos perder. Y finalmente, para ir terminando la presentación, cerramos con un acto 4, el prospectivo. Ya hemos recorrido el comienzo del gobierno, ese 19 en el que nos fue muy bien, la llegada del COVID, cómo todo perdió tracción, cómo este sector fue ejemplo, no solo en Colombia, sino en América Latina, de resiliencia para recuperarse muy rápido, cómo esa senda se sigue consolidando en este año en curso. Y nos paramos en el acto 4, que es levantar la mirada y pensar qué tenemos hacia adelante. Y lo cierto, esto es del huerto de nuestra subdirectora de Fonvivienda, Marcela Rey, es que aunque le hemos ganado la batalla sectorialmente al COVID, porque a ese terrible enemigo logramos darle la vuelta
con los mejores indicadores históricos de nuestro sector. Ese desafío tan grande lo ganamos. El sector de construcción, el sector edificador, le ganó la batalla al COVID desde el punto de vista de nuestra actividad sectorial. Aún nos quedan varios monstruos con los cuales lidiar, varios villanos con los cuales lidiar durante no solamente los más de 350 días que nos quedan todavía de gobierno, sino también en el futuro próximo de aquí a un lustro vista. Nos queda Arrendator, la mucha gente que todavía está viviendo en arriendo, Tramitron, la imperiosa necesidad de hacer mucho más rápido el proceso de adquisición de vivienda, este último me da mucha risa, y Potvader, que es ver qué vamos a hacer para que Colombia dé un salto grande en términos de actualización de sus planes de ordenamiento territorial. Y yo quiero compartirles cinco innovaciones de política, 5 anuncios importantes para que el sector los tenga en cuenta, que harán parte de nuestro trabajo en las próximas semanas. Hace parte de las municiones para seguir avanzando en este último año de gobierno. Primera de ellas, la suficiencia de subsidios. El éxito de la política de vivienda ha traído consigo un enorme desafío desde lo fiscal. Entregar cifras sin precedentes en términos de ayudas para que más personas compren casa tiene como efecto secundario el consumo de unidades de subsidios del año entrante, salvo que logremos capitalizar la bolsa de subsidios de vivienda de este año. ¿Cuál ha sido la instrucción del presidente Duque? Ha sido clara, la compartirá con ustedes la próxima semana en el evento de clausura, pero nos ha pedido que seamos claros e insistentes con este mensaje. En Colombia no se va a detener la venta de vivienda por suficiencia de subsidios. Haremos en el momento fiscal más complejo un esfuerzo con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y con el Congreso de la República para que este segundo semestre le demos continuidad a los maravillosos resultados. Hay un trámite para este propósito, un trámite que es complejo, que incluye decisiones de distinta naturaleza y recursos también de distintas fuentes y de distintas vigencias, pero el mensaje que quiero dejar, de los 5 mensajes que quiero dejar, el número 1 hoy para el sector edificador, para todos los que nos siguen a través de esta transmisión de Camacol y de las redes institucionales del Ministerio de Vivienda, es que los subsidios de vivienda, que por su cardinalidad, que por su número de ejecución, parecería que se van a acabar. De hecho, se consumen para los que teníamos previstos, cumplimos la meta de asignación de subsidios, los recargaremos para que haya suficiencia y para que todos los colombianos que se acerquen a comprar una vivienda en este segundo semestre del 21, pero también en el 22, sigan encontrando esa mano amiga del Estado y no perdamos lo que hayamos construido. Mensaje número 1, claro, cristalino, meridiano, continuaremos ofreciendo subsidios y aunque ya hemos sobrecumplido la meta, haremos el esfuerzo desde lo presupuestal y desde lo fiscal, ya lo decía el ministro de Hacienda, para darle continuidad y tener, por lo tanto, suficiencia en estas ayudas. Mensaje número 2, recursos para equipamientos. Camacol ha sido uno de los grandes defensores de la completitud de la política de vivienda, que va mucho más allá de la mera construcción de una casa, de la mera construcción de un apartamento, y que incluye, por ejemplo, tener más y mejores equipamientos, tener mejor entorno. La política de vivienda no termina con la entrega de las llaves. La política de vivienda hay que acompañarla desde el punto de vista social, hay que acompañarla desde el equipamiento, hay que acompañarla desde las facilidades, hay que acompañarla desde la construcción de ciudad. La buena noticia es que hemos suscrito, además, esta misma semana, nuestro crédito con el Banco Mundial para poder desplegar en lo que nos queda de gobierno cerca de 80 intervenciones a lo largo y ancho de Colombia para más y mejores equipamientos que nos permitan para revitalizar
la oferta de vivienda de interés social. Eso es un hecho, acabamos de suscribir ese acuerdo, sacamos adelante todo el trámite desde lo presupuestal, desde las aprobaciones del mismo Comité Interparlamentario de Crédito Público, y hoy esos recursos son una realidad. Hoy contamos con esos recursos, el país puede contar con esos equipamientos. Tercero, vamos a actualizar, y el borrador de este decreto seguramente estará al aire hacia el mes de noviembre. Vamos a actualizar por decreto los macroproyectos. Nuestra nueva generación de macroproyectos debe incluir un componente diferencial en términos de tamaño, en especial en las ciudades capitales. No es sencillo conseguir 15 hectáreas en las 5 principales capitales. Un proyecto macro en términos de altura se puede construir y se debe construir cuando hay escasez relativa de suelo en otro tipo de tamaños, redefinir los tamaños de los macroproyectos de manera diferencial, teniendo en cuenta la escasez relativa de suelo, será una innovación normativa que nos permitirá tener más oferta de suelo y activar un instrumento que en el pasado ha demostrado ser exitoso y muy efectivo para dinamizar la oferta de vivienda, en especial la de interés social y la vivienda de interés prioritario. Número 4. Nuevos operadores de subsidios. Decreto que firmamos anoche. Anoche entra al esquema de otorgamiento de subsidios del FRECH BIS no solamente los fondos de empleados, sino también las cajas de compensación. Esta es una noticia maravillosa para el sector porque sugiere mayores niveles de competencia, sugiere más actores que nos van a permitir darle mayor velocidad a nuestros desembolsos de subsidios, pero que a su vez van a representar mejores condiciones desde el punto de vista de la competencia, que al final del día se trasladen en beneficios para el consumidor, beneficios que van desde la tasa a todo el modelo de atención. Mayores jugadores en la entrega de subsidios con el FRECH BIS significa mayor bienestar para el consumidor. Lo habíamos previsto, lo hicimos realidad y anoche el presidente Iván Duque emite el decreto que lo deja en firme. Ya lo podremos hacer desde los próximos días y lo que viene, por tanto, es la fase de implementación. Y finalmente, y aquí le quiero extender una invitación a todos los constructores que nos escuchan, en particular los de las regionales. Estamos en proceso de contratación de más de 5.000 viviendas rurales. Vamos a construir más de 5.000 viviendas rurales ahora que el Ministerio de Vivienda tiene la competencia de la construcción de vivienda rural, no solamente urbana. Esta primera iniciativa que tiene un número importante, 5.000, demanda la experiencia, demanda las economías de escala, demanda las economías de alcance, demanda el conocimiento de constructores especializados. Quiero terminar con esta quinta noticia, extendiendo a su vez una invitación a que participen activamente de los procesos de selección que se estarán surtiendo durante los próximos 6 meses. 6 noticias muy claras: convocatorias para construcción de viviendas rurales, nuevos operadores de subsidios, actualización de nuestros macroproyectos, flexibilizando el parámetro de área en las principales capitales, recursos para equipamientos y finalmente suficiencia de subsidios de vivienda para la compra de vivienda de interés social. Esta es una historia que no culmina, esta es una historia que continúa. Y no solamente continúa porque continúa el gobierno, esta es una historia que trasciende el gobierno del presidente Iván Duque. Y uno de los grandes legados que quedará será, tal como lo establecimos en nuestra ley de vivienda, hacer de este ejercicio, hacer de estos principios, hacer de estos instrumentos, hacer de esta filosofía y sobre todo hacer de esta relación entre lo público y lo privado una política de Estado. Veamos.
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 10 años. Un ministerio joven, pero grande.